Aprendo en casa. ¿Cómo están, niños y niñas de tercer grado? El día de hoy, una vez más, con ustedes su amigo y maestro Luis Alvarado Cieza, en Aprendo en Casa, para acompañar su aprendizaje en el área de comunicación con el tema Leemos biografías. ¿Tú has leído alguna vez una biografía? Me tienes aquí si no lo has hecho. Si tú recuerdas, los días anteriores indagaste y comprendiste cuánto has crecido y cómo has cambiado. ¿Tu ropa te sigue quedando? Tus zapatos ya no te quedan, ¿verdad? Eso demuestra que ya cambiaste y también registraste en una ficha cuánto medías al nacer y cuánto mides ahora. Hoy vas a leer biografías de personajes destacados para explicar los sucesos más importantes de su vida. Personajes como esto que acabas de ver en la pantalla. ¿Lo has visto alguna vez? Entonces es momento de leer. Pero recuerda, niño y niña, que antes de leer debes observar el texto, cuál es la estructura. Por ejemplo, cuántos párrafos tiene. Las imágenes que están ahí guardan relación con el título. Debes hacer siempre eso. Por ejemplo, te enseño cómo debes hacerlo. Observa ahí esta imagen. ¿Has visto alguna vez a este personaje? ¿De dónde será? ¿Sabes cómo se llama? Se llama Martín Jerónimo Chambi Jiménez. ¿A qué se dedicaba él? ¿Quieres aprenderlo? Lo vas a hacer junto conmigo durante esta clase y en ese caso ella, ¿quién es? ¿Lo has visto en el periódico o en alguna revista? ¿Sabes cómo se llama? Se llama María Isabel Granda y Larco. De repente ese nombre ya te dio la idea de quién es. Sí, así es, ella es una cantante peruana. ¿Y qué tipo de canciones ha realizado? Ah, como ya vistes de quiénes son, ahora sí es momento de leer. Vamos a leer primero a María Isabel Granda y Larco. ¿Quién será ella? ¿Dónde nació? Vamos a leer junto conmigo. Dice ahí, María Isabel Granda y Larco, conocida artísticamente como Chabuca Granda, cantautora peruana. Nació en el asentamiento minero de Cotabambas, Apurímac, el 3 de septiembre de 1920 y falleció el 8 de marzo de 1983. Su obra musical fue declarada Patrimonio Cultural de la Nación. Su legado musical trascendió a otros países. Ah, lo que acabas de leer tan solamente es una pequeña fracción de la biografía de Chabuca Granda. Al igual que vas a conocer a Martín Jerónimo Chambi Jiménez. ¿Quieres saber dónde nació y quién es él? Lee conmigo lo que vas a ver en la pantalla. Martín Jerónimo Chambi Jiménez, fotógrafo puneño. Nació el 5 de noviembre de 1891 y falleció el 13 de septiembre de 1973. Su obra fotográfica fue declarada Patrimonio Cultural de la Nación en la categoría de obra de gran maestro. Su aporte al desarrollo del arte fotográfico peruano es reconocido a escala nacional e internacional. También, niño y niña, lo que acabas de leer tan solamente es una pequeña fracción de la biografía de Jerónimo. ¿Quieres conocer más de él? De él lo vamos a aprender la próxima clase. Hoy vamos a aprender mayormente de Chabuca Granda. Pero antes de continuar con la biografía de Chabuca Granda, quiero que respondas en tu cuaderno las siguientes preguntas. Luego de haber leído esta información, responde las siguientes preguntas. ¿Has escuchado alguna vez sobre ambos personajes? Respóndelo, niño. Es fácil la pregunta, ¿verdad? ¿Sabías que fueron personas destacadas en el Perú y el mundo?
¿Qué te llamó la atención de cada uno? Entonces, ahora sí, vamos a seguir conociendo a María Isabel Granda y Larco. Biografía de María Isabel Granda y Larco. Lee conmigo la biografía de esta cantante. María Isabel Granda y Larco, conocida como Chabuca Granda, nació el 3 de septiembre de 1920 en la provincia de Cotabambas, departamento de Apurímac. Fue hija de Eduardo Granda San Bartolomé, quien se desempeñaba como administrador de una mina en dicha provincia, y de Isabel Susana Larco Ferrari. Oh, ¿qué ahí nomás queda? Oh, si quieres continuar leyendo esta biografía de María Isabel Granda, pues tienes que descargarlo, está debajo de este video. Te animo a que lo hagas y sigas leyendo la biografía de ella. Tú puedes, es un texto así como esto lo que estás viendo acá. Léelo, niño. Ah, te recuerdo que al momento de leer debes hacerlo de manera silenciosa la primera lectura. Si es posible, subraya las partes importantes o la cronología, por ejemplo, qué hacía ella en cada año. Haz eso. También te animo que si hay palabras que tú no entiendes, pues sería bueno que busques en el diccionario. Luego de hacer la primera lectura, realiza una segunda lectura. Si es necesario, pide a un familiar que te acompañe en esa lectura. ¿Quedó claro entonces lo que debes hacer con este texto? Si es posible, anota en tu cuaderno ciertas fechas importantes de lo que hacía ella. ¿Ya tienes claro de lo que vas a hacer? Entonces continuemos. Cuando leas este texto, dice ahí, voy a leer esta biografía ¿para qué vas a leer esta biografía? ¿Ya tienes la respuesta? Muy bien, claro, para explicar los sucesos más importantes de la vida de Chabuca Granda. Qué fácil la respuesta, ¿verdad? Muy bien, entonces niño y niña, después de haber realizado la lectura que descargaste de este video, es momento de responder las preguntas. Ya tienes las anotaciones en tu cuaderno, ya subrayaste el texto, ya buscaste en el diccionario las palabras que no entiendes, hasta has registrado en tu cuaderno las fechas cronológicas de lo que ella hacía cada año que pasaba. Muy bien, entonces contesta la primera pregunta en tu cuaderno. ¿Qué te gustó de la biografía de Chabuca Granda? ¿Mm? Siguiente, ¿qué te sorprendió? ¿Por qué es reconocida en el Perú y el mundo? Completa el cuadro con la información de la lectura de la vida de Chabuca Granda. Este cuadro, diséñalo en tu cuaderno de forma horizontal. Utiliza el color rojo, sí, para hacer las líneas y los trazos. Haz que tu cuaderno esté bien presentado. Luego, completa lugar y fecha de nacimiento. Sencillo, está en la lectura, recuerda. Lugar y fecha de fallecimiento. Nombre de sus padres. ¡Qué fácil! Estudios. Ah, ¿qué ha estudiado ella? ¿A qué se dedicaba? ¿Cuál era su ocupación? ¿Algunos sucesos importantes en su vida? Composiciones de algunas canciones. ¡Qué fácil! Sencillo. Concurso que ganó y nombre del vals. Intérpretes de sus canciones. Enumera solamente algunos, nada más. Curiosidades sobre su vida. Son preguntas que tienes que completar en este cuadro de acuerdo a la lectura. No es cosa del otro mundo. Ya lo leíste, así que complétalo. A partir de lo leído, ¿cómo te imaginas que fue Chabuca Granda? De pequeña. ¿Cómo habrá sido ella? Escríbelo ahí. ¿Qué sabías de Chabuca Granda antes de leer? ¿Qué sabías de ella? ¿Qué sabes ahora? ¿Qué te gustaría investigar más sobre ella? Explícalo con tus propias palabras. Usa tu cuaderno. Es una pregunta sencilla para ti, ¿verdad? Lee estos datos y organízalos cronológicamente según las fechas en que se dieron los acontecimientos. Numéralos según
ese orden que se presenta en la lectura. Por ejemplo, tienes aquí algunos datos de la lectura. El primero, Chabuca Granda nació el 3 de septiembre de 1920 en la provincia de Cotabambas. ¿Será el número 1 esto? De acuerdo a lo que leíste. En 1948, con el vals Lima de Veras, ganó el concurso organizado por la Municipalidad del Rímac. ¿Qué número será esto, según la lectura? Entre 1971 y 1973 dio conciertos en México y viajó de forma continua por diferentes países de Iberoamérica, participando en festivales y recibiendo homenaje. ¿Qué número será de la lectura? ¿Ya tienes la respuesta? Más seguro que sí, ¿verdad? Siguiente. En 1954, la nueva versión de La Flor de la Canela, grabada por el trío Los Chamas, la llevó a la fama. En 1942 se casó con Enrique Fuller da Costa, con quien tuvo 3 hijos, del cual se divorció en 1952. Estamos repasando lo que tú leíste. El 8 de marzo de 1983 falleció en Miami, Estados Unidos. Durante su infancia practicó el ballet y en su juventud integró la Asociación de Artistas Aficionados, donde cultivó el teatro y la ópera. Ya lo leíste. ¿Cuál de estos registros que ves ahí es el número 1? ¿Quieres que te ayude? Te voy a ayudar con 2 nada más. Claro, el de acá es el número 1, porque empieza con el nacimiento. Y cuando era pequeña ella, ¿a qué se dedicaba? ¿Lo has encontrado aquí en lo que acabamos de leer? Sí, ¿verdad? Aquí está. Durante su infancia practicó el ballet y en su juventud integró la Asociación de Artistas Aficionados, donde cultivó el teatro y la ópera. ¿Y cuál será el número 3? Si tú te das cuenta, te doy un dato. Mira, si tú te das cuenta, acá hay fechas: 1920, 1948, 1971, 1973, 1942, 1954, 1983. Cronológicamente, ¿cuál crees tú que debes seguir? Si acá es 1920, 48 y 42. Este es el 3, ¿verdad? Con eso te puedo ayudar. Tú completa lo demás. Entonces, para seguir aprendiendo, niño y niña, es muy importante que recuerdes que la biografía es el relato de la vida de una persona narrada por otra persona. Los datos están organizados cronológicamente, tal como tú has visto en lo que acabamos de leer, desde su nacimiento hasta su muerte. ¿Has visto el texto que acabamos de leer de Chabuca Grande? Está registrado su nacimiento y su muerte, cuándo nació y cuándo falleció. Ahora reemplaza en el texto la palabra nació por nací. Dice ahí: nació en el asentamiento minero de Cotabambas el 3 de septiembre de 1920. Y acá ¿qué sería? Nací en el asentamiento minero de Cotabambas el 3 de septiembre de 1920. ¿En qué crees tú que se diferencia la palabra nació con la que deberías escribir ahí nací? ¿Cuál es la diferencia que cambia en ambas palabras? Claro, así es, la pronunciación, ¿verdad? Nació y nací. Y además, esto está en tiempo pasado. Nació en el asentamiento minero y nací quiere decir que ha nacido, es presente. Pero además recuerda que cuando dices nació es porque otra persona lo está escribiendo. Y cuando dices nací es porque el texto tú lo estás escribiendo. Es fácil de darse cuenta. Si tuvieras que escribir sobre tu propia vida, ¿qué texto harías? ¿Qué tendrías en cuenta para tu texto? Piénsalo y retoma la conversación con tu familia. Ahora explícale a un familiar lo que hiciste para comprender el texto leído y anótalo. Fácil, ¿verdad? ¿Qué has hecho para leer el texto de Chabuca Granda? Harás lo mismo con otras lecturas. Sí, eso es lo que debes hacer. Y es momento de que te evalúes. Lee cada uno de estos indicadores que ves ahí y tienes que colocar si lo lograste o no lo lograste. Si lo necesitas, no. Por ejemplo, ¿escribí mi propósito de lectura? Claro que escribiste, porque lo hiciste conmigo, ¿verdad? Fácil. Y así debes completar los demás.
Así que niño, te animo a que lo hagas. Eso es todo por el día de hoy. Pues te agradezco y te felicito por estar atento en esta clase y nos vemos la próxima. Recuerda, suscríbete y presiona o dale clic en la campanita para recibir más textos educativos. Chao.